Pues sí. Buenas noches a todos. Un placer que nos estén acompañando. Bienvenidos desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, del capítulo de falla cardíaca y trasplante cardíaco. El día de hoy es un tema supremamente interesante. Es un viejo conocido de todos, es algo que hacemos en la práctica diaria y es una cosa que está cambiando día a día. Tengo el gusto de presentar a un amigo y profesor, el doctor Efraín Gómez. Creo que la gran mayoría de personas que ustedes que están acá en la sala lo conocen. Ha sido profesor de muchos cardiólogos en Colombia, es un líder nacional e internacional en el área de falla cardíaca y es presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Actualmente pues, se desempeña como jefe de la unidad coronaria de la Clínica Chayo en la ciudad de Bogotá. Efraín, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel, por la gentil presentación. Es un gusto para mí estar con todos ustedes participando en esta revisión, que es una revisión que vale la pena. Ya lo decía el doctor Ángel, un viejo conocido, pero muy importante hoy, y es los antagonistas de la aldosterona en falla cardíaca. Hay que empezar y muy seguramente veremos cómo podemos intentar romper algunos paradigmas y obviamente afrontar algunos desafíos en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Esta será mi hoja de ruta para el día de hoy. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés y vamos a revisar aspectos muy importantes que tienen que ver con la acción de la aldosterona en insuficiencia cardíaca. Si ustedes observan el sitio de acción y el efecto biológico del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la aldosterona hace parte de la vía final de muchos de sus efectos que tienen que ver con la mayoría o una gran cantidad de efectos farmacológicos deleterios y efectos que tienen que ver con la remodelación ventricular y los efectos adversos relacionados con la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Allí cumple un papel muy importante los antagonistas de la aldosterona con miras a disminuir una gran cantidad de efectos que están relacionados con la sobreactividad de este sistema. ¿Cómo podíamos sentarnos y decir cómo podemos predecir un posible algoritmo en las guías de manejo en insuficiencia cardíaca? Si nosotros miramos una predicción de lo que podría ser un algoritmo de manejo de la insuficiencia cardíaca, deberíamos empezar que los pacientes hoy por hoy, el uso de los ARNI más beta bloqueadores, más los SGLT2 inhibidores, y si el paciente continuara sintomático, seguramente se adicionaba antagonistas de la aldosterona y de acuerdo a las características de QRS o frecuencia cardíaca tendría que considerarse la utilización de terapia de resincronización o ivabradina. ¿Por qué razón los ARNI en entrada? Porque tenemos la evidencia del estudio Paradigm con reducción de mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad total. Pero después vimos la data del Transition, en la cual, si ustedes observan, 30% de los pacientes en este estudio antes de la alta hospitalaria de descompensación por insuficiencia cardíaca congestiva eran pacientes de novo. O sea, ya tenemos un grupo de pacientes de novo demostrado en el estudio Transition, pero también demostrado en el estudio Pioneer, donde el 32% de los pacientes no habían recibido ningún tratamiento con inhibidores de la ECA-UARA2, en el cual en un análisis exploratorio muy interesante logró una reducción muy significativa del 46% del punto final compuesto, pero estuvo jalado fundamentalmente por las reducciones de las rehospitalizaciones. Después aparecen los SGLT2 inhibidores. Aquí tenemos el estudio DAPA-HF, en el cual ustedes recuerdan que tanto en diabéticos como no diabéticos hubo una reducción significativa del punto final primario de muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca o hospitalizaciones urgentes. Y también una cosa muy importante, redujo dramáticamente el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca que se empieza a notar de etapas muy tempranas. Antes, incluso desde el primer mes empieza a separarse la curva en los pacientes diabéticos y no diabéticos, con una reducción que fue incluso mayor en el grupo de pacientes no diabéticos del 38%. Esto también lo logró en lo que tiene que ver con muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca en pacientes que venían óptimamente tratados y que no fueron pacientes que se escogieron con descompensación previa para iniciar el tratamiento con una reducción significativa. Al punto que las guías canadienses lo involucra en aquellos pacientes con o sin diabetes que tengan fracción de eyección menor del 40% con miras a reducir
la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca. ¿Qué ocurría si el paciente siguiese sintomático? Se consideraría la adición de antagonistas de mineralocorticoides, spironolactona prerenone o canrenone, que no tenemos entre nosotros, y si el paciente siguiese sintomático con fracción de eyección menor de 35, ya se harían las consideraciones de la utilización de terapia de resincronización cardíaca o lobabradina, y más adelante miraremos algunos aspectos de los nuevos estudios que se involucran en la utilización en este grupo de pacientes. ¿Cuál es el papel de la aldosterona en la enfermedad cardiovascular? Eso es muy importante porque de ahí depende la importancia del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y especialmente de la aldosterona en los resultados finales. Si nosotros miramos la aldosterona a través de la acción en los receptores mineralocorticoides, nos va a producir un efecto muy importante que tiene que ver con la estimulación de las especies de oxígeno reactivo, y esas especies de oxígeno reactivo a través de lo que tiene que ver con el NOx, que nos generaría un aumento de las especies de oxígeno reactivos que generan fenómenos por la vía de proinflamación, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y tenemos un fenómeno desarrollador de un componente inflamatorio muy importante que a la larga termina en fibrosis miocárdica. Pero a través de otra ruta también lo hace estimulando una sustancia como la endotelina 1, el PAI-1, la fibronectina, el colágeno 1 tipo 1, tipo 2, perdón, tipo 1, tipo 3 y tipo 4, que también tienen que ver con un proceso desarrollador de fenómenos profibróticos. Pero hay otro componente que también se desencadena y es lo que tiene que ver con la polarización de las macrófagos y de las células T. Esa polarización de los macrófagos y las células T nos va a generar moléculas que son de características profibróticas y fundamentalmente proinflamatorias, como son los monocitos tipo 1 y las células T, TH17, que son fenómenos proinflamatorios. Todos estos fenómenos pueden ser bloqueados con los antagonistas de mineralocorticoides y entonces contribuyen primero a una disminución marcada de la inflamación y una disminución muy marcada, y probablemente es uno de los más potentes antifibrosantes que hay en el manejo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del bloqueo de la aldosterona. ¿Cuáles son los estudios pivotales que han sido desarrollados en el manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva? Primero, comentemos las diferencias de los dos antagonistas de aldosterona que tenemos en el mercado. Y tenemos la espironolactona y el eplerenone, que básicamente la espironolactona no es selectivo de los receptores de mineralocorticoides, también se une a receptores glucocorticoides, de progesterona, de andrógenos, pero la eplerenone es mucho más selectivo de los receptores mineralocorticoides y tiene metabolitos activos cuya vida media es mucho más larga en la espironolactona que lo que ocurre con la eplerenona, que es de 4 a 6 horas. Entonces, en las guías se empieza a utilizar y tocaría la utilización de espironolactona y eplerenone en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Y empezaron a surgir estudios interesantes. Está el estudio RALES, que mostró que en pacientes con falla cardíaca clase funcional 3 y 4, que venían recibiendo inhibidores de la ECA más diuréticos, ojo, no venían recibiendo betabloqueadores. En el estudio RALES solo el 11% venían recibiendo betabloqueadores y con una fracción de eyección del 35%, mostró una reducción muy significativa de la mortalidad total del 30%, con un estudio que tuvo que ser suspendido tempranamente por los beneficios significativos en este grupo de pacientes. ¿Qué aspectos tuvo bien interesantes? Primero, hubo una reducción del 29% del riesgo de muerte súbita, con una P estadísticamente significativa, pero sobre todo, una cosa que quiero llamar mucho la atención es la reducción del 35% del empeoramiento de insuficiencia cardíaca, que incluyó en ese grupo de pacientes también la reducción de rehospitalizaciones por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y eran pacientes muy enfermos, eran clase 3 y 4. Después aparece el estudio EFESUS con eplerenone, que fue hecho en falla cardíaca posinfarto, en aquellos pacientes con fracción de eyección disminuida, menos del 40%, y los pacientes diabéticos podrían ingresar, ya sea que tuvieran falla cardíaca posinfarto o tuvieran fracción de eyección menor del 40% sin falla cardíaca. Por primera vez se explora un grupo de estadio B de falla cardíaca, que encontró una P estadísticamente significativa en la mortalidad por todas las causas y una reducción estadísticamente significativa en el punto combinado de mortalidad y hospitalización por causas cardiovasculares del 13%. Y un aspecto bien importante que empieza a cobrar relevancia en lo que tiene que ver con su
con un componente muy importante de los antagonistas de mineralocorticoides, fue la reducción del riesgo de muerte súbita y acuérdense ustedes que el grupo de betabloqueadores que está asociado a reducción del riesgo de muerte súbita, el 75% de los pacientes en el estudio FESUS venían recibiendo betabloqueadores. ¿Qué aspecto fue bien interesante en lo que tiene que ver con la mortalidad total? Que el mayor beneficio se obtuvo en aquellos pacientes que estaban recibiendo antagonistas de mineralocorticoides y la utilización de inhibidores de la ECA o bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Se hizo un análisis de estos estudios en los cuales se quería mirar en la falla cardíaca posinfarto en los pacientes diabéticos. ¿Y qué se encontró en los pacientes diabéticos? Una reducción de todos los puntos con tendencia a eplerenone ser mejor que el grupo de placebo, pero se mostró una P estadísticamente significativa en los pacientes diabéticos en la mortalidad cardiovascular y en las hospitalizaciones cardiovasculares en pacientes recibiendo eplerenone comparativamente con el grupo de placebo. Cuando se miraron los efectos adversos, la hipercalemia fue mayor, obviamente, pero lo que tiene que ver con ginecomastia fue mucho menor en los que estaban recibiendo eplerenone en el grupo de placebo. El estudio énfasis fueron pacientes menores de 55 años, clase funcional 2, le pusimos clase funcional 2, pero en realidad eran síntomas muy leves, con fracción de eyección menor del 30 o algunos del 35% si el QRS era ancho, estaban en on-top de betabloqueadores del 86% y se logró una reducción de la hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular en punto combinado del 37% y una mortalidad por todas las causas, que muestra un gran perfil de seguridad del 24% en este grupo de pacientes. También se demostró una reducción de la hospitalización por todas las causas del 23% y una reducción dramática en pacientes pobremente sintomáticos del 42% de reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, lo cual demuestra un beneficio dramático, incluso en pacientes con poca sintomatología, con una aparición de esta reducción en etapas muy tempranas, donde se empieza a separar la curva en este grupo de pacientes. Cuando se hizo un análisis con relación a los pacientes que habían estado hospitalizados en el estudio énfasis y se les inició el tratamiento antes de 42 días o después de 42 días, observen ustedes que el inicio muy temprano de estos pacientes post-alta hospitalaria de la utilización de antagonistas de aldosterona demostró una reducción de la mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca y también una reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca congestivas, incluidas las repetidas hospitalizaciones por falla cardíaca. Eso empieza a llamar la atención de la utilización mucho más temprana de los antagonistas de mineralocorticoides por el beneficio que estos traen. Y fue la conclusión de este análisis post-hoc del énfasis en el cual el inicio temprano después de la alta hospitalaria de pacientes con hospitalizaciones cardiovasculares, incluidas las hospitalizaciones por falla cardíaca, debería ser estimulada en estos pacientes por el beneficio que se ha demostrado en este análisis. Comparando las dos moléculas que tenemos, fundamentalmente la diferencia está en la presencia de ginecomastia, que es mucho mayor en espironolactona, 9%, y la presencia de hipercalemia, que es mucho menor en la utilización de eplerenone que en espironolactona. ¿Qué quedaría entonces en las guías? Si el paciente sigue sintomático, la guía europea da un nivel de recomendación 1A para la utilización de antagonistas de mineralocorticoides. ¿Qué tenemos con relación a los registros y cuáles son las barreras que realmente hemos encontrado en la utilización en antagonistas de mineralocorticoides? ¿Qué encontramos? Si nosotros miramos el registro CHAMP, Heart Failure, donde están todas las moléculas y la razón por la cual se utilizaron o no se utilizaron en centros de atención primaria y la utilización por los médicos cardiólogos, observen lo que se observó con antagonistas de mineralocorticoides. El 66% de los pacientes no lo utilizó sabiendo que no tenían contraindicaciones para su uso. Y cuando se hizo el análisis del CHAMP, se encontró que las características para que estos pacientes no usaran los antagonistas de mineralocorticoides fueran que fueran hispánicos, que tuvieran edad avanzada o que tuvieran enfermedad renal crónica. Las características que hicieron que sí se usaran fueron la historia de hipertensión arterial, porque conocemos que son buenos medicamentos antihipertensivos, y el género femenino. La contraindicación real era del 1.1. O sea, el 65-66% de los pacientes teniendo indicación no utilizaron antagonistas de mineralocorticoides en este estudio. ¿Cuál es la realidad entonces? Primero, reducen la mortalidad de hospitalización en pacientes con falla cardíaca con función sistólica reducida. Tiene un nivel de evidencia 1A. A pesar de eso, son subutilizados y prescritos en forma inconsistente. Las razones para que no se hicieran fueron edad avanzada, enfermedad renal y en algunos pacientes diabéticos. Y el grupo de mayor riesgo de hipercalemia, que son esos, son el grupo que se podría tener un mayor beneficio justamente con su uso.
Por lo tanto, son grupos con una necesidad médica insatisfecha para la utilización de medicamentos que ya sabemos que son modificadores de la enfermedad. Este es otro registro en España, el LINCS. Este registro mostró cómo a la fecha, después del 2010, de las guías del 2016, se observa que el aumento de la utilización de antagonistas de mineralocorticoides hasta el 71%, siento más en el grupo de atención terciaria que en el grupo de atención primaria, que fue del 60%, y miren la utilización de betabloqueadores en el 96%, en el 90%, pero ya hay una mejor utilización de los antagonistas de mineralocorticoides que viene creciendo en el tiempo y se ha estabilizado alrededor del 70% de la utilización. Viene una caída importante de los inhibidores de la ECA y ARA2, obviamente porque se inició la utilización de los antagonistas de de los ARNI, que alcanza al menos, por lo menos en el análisis del LINCS en el 2017, sigue siendo pobre la utilización de sacubitril o valsartán. ¿Cómo podríamos encontrar algo que nos permitiera facilitar el uso de antagonistas de mineralocorticoides? Este estudio reciente, que es un estudio muy bonito, en el cual se evaluó, se produjo, se sacó un score de riesgo del EFESUS, que fue derivado de una cohorte, y se probó ese score de riesgo en los pacientes del estudio énfasis. Se le hizo una validación externa y también se comparó sus resultados con el score de MAGIC que muchos de nosotros hemos utilizado para la estratificación de riesgo. ¿Qué diferencia tenía este score? Este score introducía la utilización o no de antagonistas de mineralocorticoides y también los niveles de potasio. Si estaban por encima de 5 o si estaban por debajo de 4. Y estos valores o normales, porque se incluía el valor, y esta es la tabla donde ya se aparece la forma para calcularlo y para poder utilizar ese score de riesgo. Incluso se hizo comparado con el score de MAGIC en algunas situaciones. Aquí están los parámetros que evaluaron, características sociodemográficas, ser hombre, las características de historia médica, el tratamiento que traía el paciente, con inclusión o no de mineralocorticoides y beta bloqueadores, la presencia de anemia, la tasa de filtración glomerular y algunos parámetros relacionados con presión arterial, frecuencia cardíaca, clase funcional. En el modelo de predicción de riesgo de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, en función de este score, muestra una perfecta correlación con relación a los valores que se encontraban en la medición de este score de riesgo, lo cual fue bastante buena esa correlación, e incluso este score lo que encontró fue primero que mejoró la predicción de riesgo de muerte cardiovascular, incluyó los antagonistas de aldosterona y los niveles de potasio que no están incluidos prácticamente en ningún score de riesgo, podrían ser mucho más útiles para mejorar el uso de antagonistas de mineralocorticoides porque llama la atención en el beneficio que puede tener adicionar los antagonistas de mineralocorticoides, evita las interrupciones permanentes e innecesarias que pueden ser perjudiciales y potencialmente perjudiciales con la suspensión de antagonistas de mineralocorticoides y tienen potenciales mejores resultados cardiovasculares en falla cardíaca crónica y en falla cardíaca posinfarto con pacientes con fracción de eyección reducida, incluso por encima de muchos de los datos que nos dio el MAGIC Score de acuerdo al análisis que se hizo en este estudio clínico. ¿Qué pasa con el uso de antagonistas de mineralocorticoides en situaciones especiales? Tenemos enfermedad renal crónica, su utilización sobre la base de la presión arterial, que ha sido una inquietud permanente, y el uso en situaciones de falla cardíaca aguda. ¿Qué conocemos? Ya había mostrado esta diapositiva, en el cual ustedes recuerdan que el 66% de los pacientes con falla cardíaca con función sistólica reducida, teniendo indicación y ninguna contraindicación para el uso de antagonistas de mineralocorticoides, una de las características que no permitió su uso fue la presencia de enfermedad renal crónica. Este es un análisis muy interesante en el cual, en una clínica de insuficiencia cardíaca congestiva, que no se hizo pacientes se excluyeron los pacientes para trasplante, fueron 2.100 pacientes, se querían mirar los resultados renales en pacientes con falla cardíaca con o sin enfermedad renal crónica. Y cuando se analizaron los pacientes con los resultados renales en aquellos que estaban recibiendo antagonistas de mineralocorticoides, en lo que fuera empeoramiento de la función renal, los resultados de seguridad renal o el punto final compuesto que incluía los resultados cardiovasculares en estos pacientes, que encontraron que el tratamiento con antagonistas de mineralocorticoides asociados a inhibidores de la ECA o bloqueadores de receptores de angiotensina 2 se pueden prescribir en forma segura en pacientes con falla cardíaca y enfermedad renal crónica, y esto no estuvo asociado con un deterioro mayor
de la función renal en forma persistente, mayor injuria renal aguda o una hipercalemia más seria, porque se hubo más hipercalemia, comparado con la monoterapia de inhibidores de la ECA o antagonistas de mineralocorticoides. Entonces ya empieza a llamarse la atención de la importancia en este grupo de pacientes porque hay beneficio cardiovascular que está incluso por encima del aumento de los niveles de potasio o deterioro de la función renal. Este es otro análisis de la eficacia y seguridad de la espironolactona o del eplerenone, del eplerenone en el riesgo de hipercalemia y empeoramiento de la función renal. Se quería mirar en el estudio énfasis heart failure si los pacientes de alto riesgo de hipercalemia, que eran los mayores de 75 años, diabéticos, tasa de filtración glomerular menor de 60 o que tuvieran presión arterial baja en este análisis, miraron el punto de corte de 123 milímetros de mercurio, si estos pacientes tenían más riesgo. Y aquellos de enfermedad renal en la que tuvieran tasas por encima de 30, por debajo de 60 y niveles de potasio por debajo de 5 milimoles por litro. ¿Qué encontraron ellos? Miren, el grupo de pacientes de más alto riesgo, más de 75 años, el punto final primario de hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular fue menor en aquellos pacientes que estaban recibiendo eplerenone. En los diabéticos fue dramáticamente menor la hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular, que miren, las curvas se separan bien temprano, y los que tenían tasa de filtración glomerular por debajo de 60 también hubo una reducción del punto final primario en los grupos de riesgo de hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular, e igual aquellos pacientes que tenían presión arterial más baja. ¿Qué ocurrió? Hubo mayor hipercalemia por encima de 5.5, pero no por encima de 6. No hubo diferencias estadísticamente significativas en hipercalemia maligna, no hubo mayor hospitalización por hipercalemia, no hubo mayor suspensión por hipercalemia, ni hubo mayor retiro del estudio clínico por hipercalemia en el grupo de pacientes en la utilización de eplerenone en este grupo de alto riesgo de desarrollar hipercalemia, con un beneficio cardiovascular plenamente demostrado en este grupo de pacientes. ¿Qué concluyeron ellos? Que eplerenone fue no solamente eficaz, sino que fue seguro cuando se debe monitorear en una forma cuidadosa, incluso en los pacientes que se consideran de alto riesgo de desarrollar hipercalemia o empeoramiento de la función renal. Este otro análisis que me parece muy interesante es cómo los antagonistas de mineralocorticoides reducen el riesgo cardiovascular y la hospitalización, riesgo cardiovascular y la mortalidad en pacientes en diálisis que requieren la utilización o no de antagonistas de mineralocorticoides. ¿Qué encontraron? Se encontró en este metaanálisis una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad cardiovascular, una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad por todas las causas y una reducción muy interesante del índice de masa ventricular izquierda en los pacientes que estaban en diálisis y que tuvieron alguna indicación de la utilización de antagonistas de mineralocorticoides, con obviamente mayor presencia de hipercalemia y mayor presencia de ginecomastia. Aquí hubo un grupo de pacientes con un porcentaje importante de utilización de espironolactona. ¿Qué concluyeron ellos? Que la adición de antagonistas de mineralocorticoides en el tratamiento convencional en pacientes en diálisis crónica podría reducir la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular y simultáneamente mejorar la función cardíaca y reducir el índice de masa ventricular izquierda en este grupo de pacientes. Entonces tenemos, incluso en estos pacientes de diálisis, que a veces tenemos algunos problemas en la utilización o la implementación de antagonistas de mineralocorticoides, un beneficio que puede ser muy interesante en el grupo de nuestros pacientes. ¿Qué ha ocurrido con la subutilización sobre la base de la presión arterial? Ese es un aspecto muy interesante. Se miró este estudio, este análisis, en el cual, como se conoce tradicionalmente, los antagonistas de mineralocorticoides son un tratamiento que se ha demostrado que es particularmente eficaz para la hipertensión arterial resistente. Por tanto, al saber que es un buen antihipertensivo, ha generado ese temor sobre la preocupación de generar hipotensión en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué se quiso mirar? Se quiso mirar qué ocurría con la terapia de antagonistas de mineralocorticoides en 4.300 pacientes con falla cardíaca reducida en dos estudios, el RALES y el énfasis heart failure. O sea, pacientes con fracción de eyección reducida, ambos pacientes muy enfermos y en pacientes no tan enfermos, para ver qué ocurría con relación a las cifras de presión arterial y los resultados cardiovasculares. Se separaron los grupos por cifras de presión arterial.
menor de 105, entre 105 y 115, de 115 a menos de 125, y etcétera, para ver qué ocurría con todos esos grupos de pacientes en los resultados finales cardiovasculares de estos dos estudios. Y miren lo interesante, los cambios promedios en la presión arterial sistólica fueron muy interesantes. Aquellos pacientes que tenían presión arterial más baja comparado contra placebo, ustedes encontraron que hubo una mejoría incluso de la presión arterial con la utilización de antagonistas de mineralocorticoides. Y aquellos pacientes teniendo una fracción de eyección baja, con una presión arterial por encima de 135 milímetros de mercurio, tuvieron una mayor reducción de las cifras de presión arterial. Realmente se comporta como reductor de la presión arterial en pacientes con falla cardíaca con función sistólica reducida, con todas las clases funcionales, como ustedes vieron en la mezcla de esos dos estudios clínicos, y fue un resultado muy interesante porque empieza a desvirtuar el riesgo de mayor disminución de la presión arterial con la adición de antagonistas de mineralocorticoides, al menos en la demostración de estos dos estudios clínicos. Miren qué ocurrió en el grupo de pacientes con presión arterial promedio por debajo de 105 milímetros de mercurio. La diferencia de presión arterial fue absolutamente, yo diría que despreciable, de 2.8 milímetros de mercurio, la diferencia al mes y a los 6 meses de seguimiento de los pacientes con la utilización o no de antagonistas de mineralocorticoides en este análisis de estos dos estudios en conjunto. Y cuando miramos la incidencia acumulativa de reducción de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, de acuerdo a la presión arterial basal, a la presión arterial sistólica basal, observen ustedes cómo hubo una reducción de la mortalidad cardiovascular y hospitalización en todos los grupos, y ocurrió exactamente igual con todos los rangos de valoración de la presión arterial en la reducción del punto final primario de este análisis de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Quiere decir eso, que independiente de la fracción de la presión arterial sistólica, la utilización de antagonistas de mineralocorticoides produce un beneficio cardiovascular en este grupo de pacientes, y hay que perderle el temor en la utilización o en la adición en estos pacientes independientes de la presión arterial. ¿Qué encontraron? Observen ustedes una P de interacción, no importó el resultado con relación a las cifras de presión arterial de nuestros pacientes, y la curva que ya anteriormente les había mostrado con relación a la mejoría de las cifras de presión arterial con su utilización. El tratamiento con antagonistas de mineralocorticoides tiene poco efecto en la presión arterial en los pacientes con falla cardíaca con función sistólica reducida. La presión arterial inicial no modifica el efecto benéfico. Los pacientes con presión arterial baja tuvieron tasas de evento más altas, obviamente son más enfermos, pero también tuvieron el mayor beneficio absoluto de la terapia de antagonistas de mineralocorticoides. Por lo tanto, hay que tenerlo en consideración para podérselo aportar a nuestros pacientes. La hipotensión fue causada con poca frecuencia por el tratamiento de antagonistas de mineralocorticoides, incluso en los pacientes con presión arterial más baja. Y la terapia con antagonistas de mineralocorticoides se suspendió en una proporción similar a la del grupo placebo en general, e incluso en los pacientes con presión arterial más baja. Por lo tanto, una presión arterial más baja no es una razón para suspender la terapia con antagonistas de mineralocorticoides en aquellos pacientes con falla cardíaca con función sistólica reducida. ¿Qué hay con el uso en situaciones de falla cardíaca aguda? Esto es bien interesante porque nos empieza a tratar de cambiar una cantidad de paradigmas que estamos teniendo con la utilización de antagonistas de mineralocorticoides. Incluso se empieza a perder la utilización y la benevolencia que trae en el grupo de pacientes con la utilización de antagonistas de mineralocorticoides. Se quiso mirar cuál era el beneficio y el riesgo de continuar los antagonistas de mineralocorticoides y los bloqueadores de receptores de angiotensina 2 y los antagonistas de angiotensina, los inhibidores de la ECA, en pacientes durante la hospitalización por una falla cardíaca aguda. ¿Qué quería mirar? La evidencia disponible para el riesgo-beneficio de iniciar o continuar en estos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, que casi siempre cuando entran, muchos los suspenden o simplemente salen sin el medicamento después de la hospitalización por insuficiencia cardíaca aguda. Se tomaron todos estos estudios clínicos en este análisis recientemente publicado en los pacientes con falla cardíaca aguda, y miren lo interesante. Los resultados post-alta por el grupo de tratamiento por inhibidores de la ECA, observen ustedes aquí que ya sea que se los continuaran o se los iniciaran, porque no los habían recibido, tuvieron menor mortalidad un año y menor readmisiones hospitalarias por un año comparativamente con aquellos que no se los iniciaron o se los descontinuaron durante o inmediatamente posalta hospitalaria de todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que incluye inhibidores de la ECA
bloqueadores de receptores de angiotensina 2 y antagonistas de mineralocorticoides. Y miren lo interesante, la mortalidad o las readmisiones hospitalarias en el punto combinado fue menor en el grupo de pacientes que se les inició o se les continuó después de la descompensación por insuficiencia cardíaca aguda. Cuando miramos los estudios prospectivos no aleatorizados y los retrospectivos no aleatorizados, donde más le pegó el uso de antagonistas de mineralocorticoides en estos estudios no aleatorizados fue en empeoramiento de la función renal, fue reducida con la utilización de antagonistas de mineralocorticoides, en empeoramiento de la congestión, en reducción de la mortalidad en al menos uno de los registros y en las readmisiones hospitalarias con la utilización de antagonistas de mineralocorticoides, con la única evidencia disponible que hay en los estudios clínicos de este tipo de características de descompensación post-insuficiencia cardíaca aguda. Cuando miramos todos los antagonistas de mineralocorticoides, se hizo este análisis, que fue mirar en este metaanálisis de estudios clínicos controlados si habían algunas diferencias entre espironolactona, eplerenone y canrenone. Este estudio mostró que los resultados de todos los estudios fueron comparables en lo que tiene que ver con mortalidad por todas las causas, así como la mortalidad cardiovascular, las hospitalizaciones por falla cardíaca, la aparición o no de fallo renal aguda o hipercalemia, pero fue mucho mayor la hipercalemia fundamentalmente para espironolactona en este grupo de pacientes y mucho más en lo que tiene que ver con ginecomastia, que fue mayor en espironolactona también que en eplerenone. Y prácticamente en los puntos duros fueron muy similares estos antagonistas de mineralocorticoides. Entonces, ¿cómo afrontaríamos con todo lo que hemos demostrado y con la evidencia disponible con relación a los nuevos desafíos que tenemos con el uso de antagonistas de mineralocorticoides? Si nosotros miramos este estudio recientemente publicado en mayo de este año, donde se estima los efectos en los principales efectos cardiovasculares con relación al tratamiento de la terapia farmacológica modificadora de la enfermedad en forma integral, o sea, dándolo conjuntamente en falla cardíaca. Observen ustedes cómo, dando un tratamiento en forma integral de los medicamentos modificadores de la enfermedad, se logró una reducción del 62% de la muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, 50% de la mortalidad cardiovascular, casi 68% de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad por todas las causas. Quiere decir que la utilización de este esquema en un manejo en forma integral, que es una terapia con medicamentos modificadores de la enfermedad, logra unas reducciones significativas en todos esos puntos duros, comparativamente con, en estos casos, con ese análisis se hizo con la utilización de inhibidores de la ECA ARA2 más la utilización de beta bloqueadores en este análisis tan interesante. ¿Eso qué nos permite pensar? Si nosotros volvemos a tratar de ver la bola de cristal y ver las características de los que nos puede traer todas las cosas que hemos encontrado en los diferentes estudios clínicos, uno podría pensar que el inicio de tratamiento con pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva sería la utilización de sacubitril o valsartán conjuntamente con betabloqueadores antagonistas de mineralocorticoides. Ya les había mostrado yo previamente que incluso se pusieron primero que los betabloqueadores. Entonces uno a veces no entiende por qué estaban primero los betabloqueadores, y la utilización de SGLT2 inhibidores que se utilizaron on top de tratamiento y no después de que se descompensaran los pacientes para el uso en insuficiencia cardíaca congestiva, con el beneficio que ya se ha demostrado en ese estudio anterior. Y si el paciente tiene una fracción de eyección menor del 45 en los 12 meses previos, tiene unos péptidos natriuréticos con NT-proBNP porque ya viene recibiendo Yarni, o en fibrilación auricular por encima de 1600, ha tenido hospitalizaciones previas dentro de 6 meses, hospitalizaciones previas por falla cardíaca dentro de 6 meses, o el uso de diuréticos intravenosos en los 3 meses previos, ahí cabría la utilización de Vericiguat en estos pacientes con fracción de eyección reducida, y si sigue sintomático con fracción de eyección reducida, pues considerar la utilización de, en aquellos pacientes con un QRS elevado, terapia de resincronización cardíaca y o cardiodesfibrilador implantable, y si frecuencia cardíaca en ritmo sinusal por encima de 70, la consideración de la utilización de ivabradina. Y si uno se fuera un poquito más allá, uno podría hacer la consideración de esta forma, como podría quedar con base en la evidencia disponible y el beneficio de los antagonistas de mineralocorticoides, sería los ARNI, sacubitril o valsartán, beta bloqueadores, antagonistas de mineralocorticoides, SGLT2 inhibidores, titular a la dosis máxima,
las características para la utilización de Vericiguat y en el mismo nivel, si el paciente persiste sintomático, poder hacer la consideración de la utilización de terapia de resincronización cardíaca con o sin cardiofibrilador y la utilización de ivabradina. Y no olvidar, pues, que en todo el curso del seguimiento, la utilización de cardiofibrilador implantable sigue siendo la meta, incluso desde el arranque del tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. En conclusión, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es uno de los pilares fundamentales en la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular y la falla cardíaca. Los antagonistas de aldosterona han demostrado una reducción de la mortalidad cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca y riesgo de muerte súbita en pacientes con falla cardíaca en forma consistente. Las barreras para la pobre adopción del uso de antagonistas de mineralocorticoides en falla cardíaca están relacionadas con el proveedor de la salud, fundamentalmente el médico, en muchos casos el paciente y en muchos otros el sistema de salud. Los pacientes con enfermedad renal crónica son una oportunidad importantísima de mejora en el uso con las precauciones adecuadas en los pacientes con falla cardíaca con función sistólica reducida por su beneficio marcado en los puntos duros cardiovasculares. Las cifras de presión arterial no deben ser una limitante para considerar el uso de antagonistas de mineralocorticoides en falla cardíaca con función sistólica reducida, y los pacientes después de un episodio de falla cardíaca aguda también son otra oportunidad para considerar el uso de antagonistas de mineralocorticoides en pacientes con falla cardíaca por todos los beneficios cardiovasculares que se han venido demostrando en el curso de los diferentes estudios con estos antagonistas de mineralocorticoides. Muchísimas gracias. Bueno, Efraín, muchas gracias por ese recorrido tan rápido de toda la evidencia tan útil y la actualización que haces al final, pues muy interesante. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Por favor, las personas que quieran hacer algún tipo de pregunta o sugerencia al doctor Gómez, utilizan la herramienta que está en la parte inferior al lado donde aparece el número de participantes. Vamos a comenzar por una pregunta que nos envían por el Facebook Live. El doctor Andrés Bonilla le pregunta: en el paciente diabético más falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿mejore eplerenone o mejore spironolactona? Realmente no hay un estudio que compare las dos moléculas como un head-to-head o un cabeza a cabeza para poder decir cuál de los dos es superior o no. Va a depender mucho del efecto adverso que pueda tener uno u otro medicamento en este grupo de pacientes. Si ustedes miraron ese metaanálisis que pasé muy rápidamente, demostró que los beneficios cardiovasculares se consideraron similares, porque se hizo como una especie de comparación de estas tres moléculas que se conocen en el mundo. En el mercado solamente tenemos spironolactona y eplerenone, pero no mostró una diferencia significativa. Yo no podría decir que uno es superior al otro porque realmente no hay el estudio para poderlo soportar, o al menos yo no lo conozco. Perfecto. Pregunta al doctor Carlos Ávila: ¿puedo iniciar de entrada paciente con diagnóstico reciente el antagonista de mineralocorticoide junto con betabloqueador e IECA, o espero respuesta primero y luego inicia el mineralocorticoide? Mira, hay un estudio clínico recientemente publicado que no metí aquí en la conferencia, en el cual demostraron que hay un beneficio muy temprano de los pacientes con el inicio temprano del bloqueo, incluyendo los antagonistas de mineralocorticoides. Está recientemente publicado en la revista española de cardiología, donde se mostró un beneficio. La recomendación sigue siendo, y por eso, digamos, la propuesta que yo hice, que es una propuesta del punto de vista mío, exclusivamente personal, en el último algoritmo, es que debe empezarse tempranamente. Ustedes vieron cómo el inicio temprano en pacientes que habían tenido descompensación redujo los eventos de muerte cardiovascular y hospitalización, y es muy importante por eso tener la consideración del inicio temprano en ese grupo de pacientes. Si nosotros nos vamos al RALES, por ejemplo, los pacientes del RALES se redujo dramáticamente la muerte súbita y la curva se empezó a mejorar mucho más temprano y no tenían tratamiento con betabloqueadores. Solamente en el RALES el 11% estaban recibiendo betabloqueadores. O sea, incluso estuvo primero la utilización en insuficiencia cardíaca, los antagonistas de mineralocorticoides, que la utilización de betabloqueadores, porque apenas los estudios clínicos iban en curso. Perfecto. Pregunta el doctor Michael Alexander Pujay: dentro del manejo de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, en cuanto al uso de inhibidores de SGLT2 entre dapaglifosina y empalifosina,
¿cuál sería el adecuado? Teóricamente uno pensaría simplemente que podrían actuar similar, pero el que tiene estudio clínico demostrado en insuficiencia cardíaca congestiva que no eran pacientes diabéticos en falla cardíaca es la dapaglifosina. Dapaglifosina tiene estudio DAPA-HF en el cual metió pacientes diabéticos y no diabéticos y por primera vez se demostró beneficio en el grupo de pacientes tanto diabéticos como no diabéticos, como le mostré en la parte inicial de la conferencia, de tal forma que es el que tiene, por lo menos en los Estados Unidos, tiene la aprobación para uso en insuficiencia cardíaca congestiva. Aún no la tenemos en Colombia, esa aprobación. Pero el que está aprobado es dapaglifosina. Perfecto. El doctor Payares pregunta, paciente con falla renal crónica, tasa de filtración menor a 30 y falla cardíaca, ¿le debo dar espironolactona? Como vieron ustedes en el estudio clínico, en el inserto está contraindicado la utilización de estos medicamentos. Si ustedes miran los pacientes por debajo de tasa de 30, casi que estarían de alguna forma contraindicados porque no tienen los estudios clínicos de beneficio en estos pacientes. Sí lo tienen, por ejemplo, los pacientes que se encontraban en diálisis incluso con enfermedad cardiovascular. El DOHAS Trial fue un estudio que se hizo en pacientes con falla cardíaca y enfermedad cardiovascular en el cual la adición específica de espironolactona a los pacientes que estaban en diálisis demostró un beneficio cardiovascular en reducción de mortalidad. Y ustedes vieron en el metaanálisis de los pacientes en diálisis. La dificultad está en el grupo de pacientes entre 15 y 30, porque los insertos lo considera como contraindicado y por lo tanto pues tenemos que seguir la reglamentación del inserto. Y no tenemos estudios en ese grupo en particular. Perfecto. Preguntan, pacientes con flexión de Ixon moderadamente reducida o conservada en los análisis post-hoc, subgrupo de pacientes latinos, que también hay beneficio. ¿Qué consideraciones especiales tendría el grupo de los latinos en estos estudios? Bueno, no solamente los latinos, sino cuando hicieron ese análisis, acuérdense que fue un análisis post-hoc del estudio TOP-CAT en el cual la utilización de espironolactona mostró algún beneficio en el grupo de pacientes, especialmente aquellos que tenían niveles elevados de los péptidos natriuréticos. Eso hizo que las guías americanas introdujera con un nivel de evidencia un poco débil, pero lo considera en la utilización de los pacientes con falla cardíaca con función sistólica reducida. Yo creo que ese es un tema que todavía estamos aún crudos, porque lo primero que tenemos que empezar, a mi modo de ver, es a diferenciar los subgrupos de pacientes de acuerdo a los fenotipos. En la medida que podemos clasificar mejor los fenotipos, probablemente podemos dirigir las estrategias de tratamiento. Es completamente diferente la consideración de la falla cardíaca con función sistólica reducida, que se podría considerar como un estado final de muchas condiciones fisiopatológicas, a los fenotipos de los diferentes grupos de falla cardíaca con función sistólica preservada, que no tienen todos la misma intervención terapéutica. Probablemente hay una fase en la que sí la tengan, pero hay otra fase en que la intervención de la condición que generó la insuficiencia cardíaca congestiva se vuelve mucho más relevante que la misma falla cardíaca, de tal forma que la utilización de antagonistas de mineralocorticoides sí en un subgrupo de pacientes que reúnan las características del subgrupo de pacientes del TOP-CAT que cumplían las características asociadas a unos niveles elevados de péptidos natriuréticos probablemente. Bueno, hay varias preguntas que van a tocar el mismo tema. Es básicamente uso de antagonista de mineralocorticoide en pacientes con función ventricular preservada. Eso, digamos que tiene bastantes cosas ahí. Entonces, son 5 preguntas. La idea es que en las 5 vamos a contestar con una sola intervención. Sí, en realidad, en este momento no tenemos suficiente evidencia para la utilización de antagonistas de mineralocorticoides en falla cardíaca con función sistólica preservada, excepto en las consideraciones que les dije con base a la data del TOP-CAT. Yo esperaría a ver qué nos dan los estudios clínicos que están en curso para ver el beneficio o no en ese grupo de pacientes en particular, y por eso lo tocamos en la conferencia justamente para aquellos pacientes con falla cardíaca con función sistólica reducida, porque en eso sería un tema casi que de discusión de otra conferencia con niveles de evidencia aún muy débiles. Perfecto. Preguntan, en pacientes con falla cardíaca aguda, requerimiento inotrópico y diurético, ¿suspendo el antagonista de la aldosterona y cuándo se lo reinicio? En términos generales, a no ser de que esté en un paciente que se metió en un fallo renal agudo o que esté haciendo
esté el paciente con un compromiso de la volemia muy significativa. La recomendación con base en los datos que yo mostré del análisis de esos estudios, lo que más se acercaba, la recomendación es no suspenderlo, o incluso si no lo ha recibido, ojalá reiniciarlo en la fase temprana después del alta hospitalaria. Entonces, nosotros en la práctica clínica, yo en la práctica clínica no lo suspendo, le sigo dando el antagonista de mineralocorticoides. Si me toca reducir la dosis por alguna consideración, ya sea deterioro de función renal o hipercalemia, lo hago, pero en términos generales no la suspendo, y la recomendación, al menos con la evidencia disponible, es no suspenderla. Perfecto. En pacientes con hipotensión, presión arterial sistólica menor a 90 y síntomas ponen ortostatismo o hipercalemia leve, ¿se debe suspender la terapia o recomendaría reducir la dosis y evaluar? Un aspecto importante, y son recomendaciones que incluso hacen los expertos, es siempre valore la condición que genera la hipotensión. Ya vimos que el medicamento en esos análisis de la combinación de los dos estudios, el RALIS y el énfasis, mostró que no es importante los efectos hipotensores de los antagonistas de mineralocorticoides, de tal forma que tenemos que buscar otra causa que sea la que explique la hipotensión. Y en ese caso tendríamos que mirar que el paciente no esté hipovolémico, que es la más común, sobre todo por la sobreutilización de diuréticos de ASA, que es una de las causas más comunes, que termina potenciando el efecto del resto de los medicamentos. Antagonistas de mineralocorticoides, inhibidores de la ECA-UARA2, o los ERNI, etcétera. Y es lo primero que hay que mirar antes de pensar en la necesidad de la suspensión de un antagonista de mineralocorticoides. Creo que es de las últimas cosas que uno empieza a eliminar. La mayoría de las personas considera quitar el betabloqueador, que tampoco es tan real. Hay que ir primero al diurético, que muy seguramente tienen al paciente hipovolémico y es el causante de la hipotensión. Después otros medicamentos que no son necesarios. Se aterrarán ustedes de muchos pacientes recibiendo amlodipino en insuficiencia cardíaca congestiva, que no cumple ningún papel allí. Y entonces hay que ir eliminando todas esas cosas que podrían potenciar antes de pensar en la necesidad de quitar un medicamento denominado modificador de la enfermedad. Quiere decir que reduce la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular y la muerte súbita. Y las hospitalizaciones por falla. Ok. Preguntan, ¿cuál sería el punto de corte de tasa de filtración glomerular y tensión arterial para el uso de espironolactona? El punto de corte para espironolactona, de acuerdo a los insertos, es 30 de tasa de filtración glomerular, y para eplerenón los consideran 20 de tasa de filtración glomerular. Y obviamente hay que hacer un seguimiento a la 1 o 2 semanas de los niveles de potasio o de deterioro de la función renal. Hay que hacer es vigilancia. No hay que quitar el medicamento modificador de la enfermedad, sino hay que hacer una vigilancia un poco más estrecha en los pacientes de riesgo que yo les mencioné, mayores de 75 años, diabéticos, tasa de filtración glomerular disminuida, etcétera, que son los pacientes de riesgo diabéticos, que son los pacientes de riesgo, pero no quitar un medicamento modificador de la enfermedad en lo posible. Si ustedes miran, el porcentaje de pacientes con contraindicación para antagonistas de mineralocorticoides es el 1%. 1%. De acuerdo. ¿Lo utiliza en clase funcional 1? ¿Lo iniciaría? No tenemos evidencia. La clase funcional 1 hay que valorarla muy bien. Si yo tengo duda, la valoro, porque acuérdense que cuando se hizo un análisis de clase funcional y se valoró con caminata 6 minutos, se encontró que se traslapa mucho la clase 1 y la clase 2, porque eso tiene tanta subjetividad. Donde se hizo mejor la diferenciación en clase 3 y 4, pero en la clase 1 y 2 hay bastante, se traslapan la consideración de clase funcional 1 y 2, de tal forma de que si tengo alguna duda, prefiero ponérsela. O lo objetivizo la clase funcional con una caminata de 6 minutos, etcétera, y con base en eso decido la colocación del medicamento. Perfecto. ¿Qué experiencia tiene en la titulación de dosis? Ejemplo, 50 miligramos al día. Realmente tenemos pocos pacientes, para ser honestos, tengo muy pocos pacientes con dosis de 50 miligramos, pero los tengo, pero no son la mayoría. De hecho, la mayoría de nuestros pacientes están con la dosis de 25 o incluso 12,5 por algunos efectos adversos, por ejemplo, ginecomastia y eso, o algo de hipercalemia, les bajo la dosis y le hago un seguimiento estrecho de los niveles de potasio y de función renal. Perfecto. ¿Alguna recomendación específica en pacientes con cirrosis hepática frente a la dosis? Sí, digamos, por encima de Child B,
puede ser un problema en el punto de vista del manejo del medicamento, pero ustedes recuerdan que en los pacientes que tienen esas ascitis, esas grandes ascitis por cirrosis y demás, se utilizan incluso dosis muy altas, pero son dosis muy altas en tiempos no muy largos por el riesgo también de hipercalemia, sobre todo cuando se van a manejar las grandes ascitis de estos pacientes. Aquí hay dos preguntas sobre hipercalemia. La primera es el costo de sacrificar la espironolactona por hipercalemia severa. ¿Qué opina frente a eso? Y segundo, el uso de patiromer como una alternativa. Sí, son dos muy buenas preguntas. Yo siempre trato de conservar el antagonista mineralocorticoides, así le baje la dosis o si la ponga interdiaria, por el beneficio potencial que puede tener y con la duda que me queda, al menos dándole interdiario, pero probablemente es mejor que nada, porque acuérdense que la vida media de la espironolactona es larga. Entonces, en algunos casos se ha puesto en algunos pacientes interdiario, en algunos de la data del RALS. Entonces, pues trato de espaciarla, pero si toca sacrificarlo, sería muy triste. ¿Qué tranquilidad de alguna forma le daría? Si el paciente está recibiendo un sacubitril o valsartán, una de las cosas que se vio en el grupo de pacientes que no lo recibieron fue que no hubo una interacción con el resultado final de beneficio en aquellos que tenían o no tenían antagonistas de mineralocorticoides. Y eso de alguna forma me dejaría un poco más tranquilo, pero siempre hay que intentar la posibilidad de dar los medicamentos modificadores de la enfermedad. El uso de patiromer o de los medicamentos que ayudan a reducir los niveles de potasio, no tengo ninguna experiencia con ellos, pero hay un algoritmo que se utiliza justo en los pacientes que tienen hipercalemia y tienen insuficiencia cardíaca y requieren la utilización de antagonistas de mineralocorticoides. Y lo usan específicamente para poder darle el beneficio de la utilización de antagonistas de mineralocorticoides en el grupo de pacientes que manejan hipercalemia. Me parece interesantísimo poderlo utilizar entre nosotros porque le estamos dando un gran beneficio a los pacientes que tienen que ver con el grupo de pacientes entre 15 y 30, que son los pacientes que más hipercalemia van a hacer, que más contraindicación tenemos para antagonistas de mineralocorticoides y que también sin duda se beneficiarían de la utilización de antagonistas de mineralocorticoides. Ese es el grupo de pacientes donde en el algoritmo que yo les comenté, no lo traje acá porque pues nosotros no tenemos estos medicamentos, ni el patiromer, ni el AZ, son medicamentos que nos traen un beneficio muy importante en el control de potasio, conservando los beneficios cardiovasculares de los antagonistas de mineralocorticoides. Preguntan sobre la misma línea, evidencia que evalúe dosis de 25 o de 50 miligramos de cada una de las dos moléculas y si eso tiene impacto en resultados cardiovasculares. No se hizo así. Se trataba de titular hasta esa dosis, pero no se hizo una dosis comparativa, ¿no? Sino que se titulaba con base en si tocaba reducir o no tocaba reducir cifras de niveles de potasio y demás, o si encontraban algún tipo de deterioro de la función renal. Pero no se hizo dosis comparativas, ¿no? La guía sí recomienda tratar de llegar a 50, porque fueron las dosis objetivo de los estudios clínicos, tanto en el plerrenone como en espironolactona. Y si pueden llegar a esa dosis, fantástico. De hecho, cuando uno mira el REACH, los medicamentos que más alcanzaron dosis objetivo fue justamente los antagonistas de mineralocorticoides, pero fueron los más pobremente formulados. De acuerdo. Opinión del uso de estos medicamentos en falla de rango intermedio o de fracción de eyección en rango intermedio. Excelente pregunta. Es dura. Digamos que si a mí me preguntan entre escoger en un paciente con insuficiencia cardíaca en rango intermedio versus un paciente con falla cardíaca con función sistólica preservada, yo le privilegio el tratamiento de la falla cardíaca con función sistólica reducida por toda la evidencia que está empezando a salir alrededor de eso, porque hay estudios que demostraron un beneficio con fracción de eyección de menos de 45. Ahí está el caso, por ejemplo, de vericiguat, está el caso incluso de nebivolol, que los pacientes tenían fracción de eyección por debajo de 45 y obtuvieron beneficio. Basándonos en algunas de esas cosas y unos análisis que se han hecho de algunos estudios clínicos, incluidos el Paradigm, incluido la combinación del Paradigm y el Paragon, en las fracciones de eyección, se empezó a ver un beneficio muy interesante con fracciones de eyecciones por debajo de 50 con la utilización de estos medicamentos, de tal forma de que si a mí me preguntan o si yo fuera el paciente, yo lo privilegiaría con el tratamiento como si fuera falla cardíaca con función sistólica reducida. Pero no tenemos los estudios en gran escala, aleatorizados, demostrando ese beneficio. Su opinión como monoterapia para hipertensión arterial.
Para hipertensión arterial, los antagonistas de mineralocorticoides en monoterapia no está en ninguna guía, está utilizado para rescate en las guías, no solamente de las guías europeas, sino en las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión recientemente publicada hace una semana, en los pacientes que ya han recibido inhibidores de la ECA-UARA2 más calcio antagonista más diuréticos, se le inicia la investigación para hipertensión secundaria y de entrada se agrega espironolactona. Espironolactona mostró un resultado muy interesante en la reducción de las cifras de presión arterial como tercer y cuarto rescatador de un estudio que se llama el ASCOT-BPL, que utilizaron en unos grupos, recibieron espironolactona con una reducción muy interesante, fue casi de 20 milímetros de mercurio, la adición, y otro grupo recibió doxazosin, que también fue un rescatador. Y por eso ustedes lo ven en el algoritmo de manejo de hipertensión arterial de los pacientes. Cuando tienen 3 medicamentos, se considera hipertensión refractaria la utilización de espironolactona, pero no está en ningún estudio como monoterapia ni terapia inicial. Para la práctica diaria, ¿tiene en cuenta el BNP o el NT-proBNP para inicio y por qué? En realidad no lo tenemos para inicio. Se utilizaron en algunos estudios clínicos, pero recuerden que esos estudios clínicos tenían pacientes con manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca. En un paciente con manifestación clínica de insuficiencia cardíaca con signos congestivos, la utilización de los péptidos natriuréticos no cumple un papel diferente para la iniciación de terapia a la consideración de pronóstico en estos pacientes, o si usted o cualquiera va a considerar la terapia guiada por péptidos natriuréticos, que sería otro tema de discusión. Pero en realidad no considero los niveles para iniciar ningún paciente si tiene clínica de insuficiencia cardíaca y demostración de una fracción de eyección reducida. Perfecto. Y vamos a hacer la última pregunta para ser muy responsables con el tiempo que nos hemos propuesto. La última pregunta es la opinión sobre las resinas de intercambio iónico para no quitar el medicamento en caso de hipercalemia. Uy, se vuelve muy complicado. No lo hemos hecho en la práctica, solo para pacientes en falla en agudo, pero para el uso crónico tampoco conozco estudios clínicos con esa consideración. No sé qué tan práctico sea. Si lo han utilizado sabrán que no es muy fácil de manejar, porque eso lo manejamos en hipercalemias agudas y no más. Pero para la utilización crónica nunca lo he usado. No sé si alguien conoce algún estudio clínico con este tipo de utilización, pero no es práctico realmente. Y ahí me hacen otra pregunta ya por chat. Su opinión en disfunción diastólica. O sea, en falla preservada. La misma consideración que había. La disfunción diastólica, si no tiene manifestaciones clínicas, no requiere un tipo de tratamiento específico, sino el tratamiento de la enfermedad de base que puede estar asociada a la disfunción diastólica. Por lo tanto, si no tiene ninguna manifestación clínica, no se trataría como falla cardíaca preservada. Vamos a encontrar muchos hallazgos. Por dicho, no se debería tratar un hallazgo ecocardiográfico como tal si no tiene una manifestación clínica, sino que se trata la comorbilidad o lo que acompañe el paciente en esta consideración en particular. Ya sea que sea diabético, pues controlar estrictamente su manejo de la diabetes y los medicamentos que requiera para el control de la diabetes, el control de la hipertensión arterial de acuerdo a las guías, etc. Bueno, le dicen la última pregunta al doctor Nieto. Le damos un saludo también. Opinión de espironolactona en disfunción del ventrículo derecho. ¿Opiniones sobre qué? Espironolactona en disfunción del ventrículo derecho. Bueno, hay estudios en disfunción del ventrículo derecho. De hecho, en falla cardíaca, cuando hay un compromiso derecho, las características de hiperaldosteronemia son marcadísimas. Siempre que hay congestión hay marcada hiperaldosteronemia. En este grupo de pacientes se ha utilizado para el manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva, predominantemente derecha, la utilización de espironolactona con resultados interesantes que ayudan en este grupo de pacientes en particular. Entonces, estaría indicado, no hay los estudios clínicos mega estudios ni nada, pero sí hay los estudios que de prueba de concepto en el cual hay un beneficio en el grupo de pacientes con falla cardíaca puramente derecha. Y lo utilizamos, de hecho. Bueno, pues yo creo que hemos cumplido con el objetivo, hemos estado muy estrictos con el horario y creo que el agradecimiento y las medallas se las lleva el doctor Gómez por esta excelente revisión, la resolución de las preguntas que yo creo que son el día a día para todos.
y creo que esta es la apertura de una serie de webinars que va a realizar el capítulo de falla cardíaca y pues darle la bienvenida a todos para que puedan estar trabajando en conjunto con nosotros. Un gran abrazo, por favor todos se cuidan y ya nos veremos prontamente. Muchas Muchas gracias gracias. para todos. Gracias, Ángel, por el acompañamiento y gracias al doctor Alex Rivera, presidente de nuestro capítulo de falla cardíaca, por el honor que me permitió compartir con ustedes esta revisión. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge.